venido aquí a esta conferencia a invitar a la mesa principal al doctor Casá, Roberto Casá, por favor, al maestro Álvaro Camaño y al maestro Juan de la Cruz. Hoy se da inicio a una nueva promoción de la maestría en Historia ofrecida por la Escuela de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y tenemos aquí en la mesa de honor al doctor Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación, al maestro Álvaro Camaño, director de la Escuela de Historia de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y al profesor maestro Juan de la Cruz. Distinguidos invitados especiales, historiadores, intelectuales, estudiantes y público en general, para dar inicio a este acto inaugural, vamos a tener la palabra del maestro Álvaro Camaño, director de la Escuela de Historia. Gracias, profesor Alexis. Buenas noches a todos los invitados que están presentes, que nos honran con su presencia en el Archivo General de la Nación, donde se hace camino al andar y donde yo he dicho que es la casa del investigador. Un saludo caluroso a la mesa de honor, compuesta por el doctor Roberto Casá, director del Archivo General de la Nación y uno de los investigadores más acuciosos que tiene en estos momentos la República Dominicana. De forma tal que al doctor Casá se le reconoce en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en todo ese estudiantado que está aquí, como padre de la historia moderna dominicana, con más de 100 publicaciones, y no se para de investigar, pues en camino vienen otros aportes del doctor Casá al corpus sistematizado del conocimiento científico de República Dominicana. Saludo a nuestro coordinador de la maestría, profesor Juan de la Cruz, quien es un profesor acucioso de la Escuela de Historia y Antropología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hoy vemos coronado, señores, un programa que habíamos propuesto el año pasado y que por causas ajenas a nuestra voluntad el programa no había podido iniciar. Hoy este programa inicia con los estudiantes, con los maestrantes que se inscribieron, que confiaron en que el programa era posible y que han optado por especializarse en historia dominicana. Esta maestría tiene una estructura fundamentada en los episodios trascendentes de la historia del país, de la historia nacional, con 52 créditos que la avalan, y en todo momento focalizada a hechos trascendentes que de verdad van a conformar un perfil totalmente diferente al perfil de ingreso que tienen los estudiantes cuando salgan. Quiere decir que cuando egresen de nuestra maestría serán profesionales que defenderán en todo momento una visión crítica de la historia dominicana y que van de una u otra forma a ayudar al desarrollo de la nación, a presentarse frente al país como verdaderos conocedores de la historia dominicana. La Universidad Autónoma de Santo Domingo se siente complacida con ofertarle al pueblo dominicano más de 100 programas de maestría en las diferentes carreras. Esta que se inaugura hoy es el principio de 7 maestrías en historias que serán expuestas en los centros regionales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Quiere decir, señores, que la universidad está abierta a la formación del pueblo dominicano. La universidad hoy se cualifica y el Archivo General de la Nación, conjuntamente con la universidad, se convierte en el apoyo necesario y casi obligado para que todos los maestrantes que están aquí vengan al archivo a hacer las investigaciones que de seguro van a tener que realizar, porque nuestra maestría se basa fundamentalmente como columna vertebral en la investigación histórica. Y tenemos
en este momento un corpus de profesores que forman la plantilla de esta maestría con formación sólida en historia, en antropología, en pensamiento político dominicano, en sociología, que tienen que ver con el pensum, con el plan de estudio de esta maestría. Quiere decir, señores, que el éxito está asegurado. Y lo principal es que no va a ocurrir lo que ha ocurrido en muchos programas, en donde termina un maestrante y pasan 5 años y no puede hacer su tesis de grado. Y cuando vienen a ver, pierden el derecho a graduarse. La maestría está concebida que en los 3 seminarios que se van a dar sobre investigación, el proyecto de investigación quede totalmente elaborado y que terminando el pensum se ejecute inmediatamente, o puede ser ejecutado concomitantemente al desarrollo del plan de estudio. Quiere decir, señores, que nadie en esta maestría estará desamparado. Hay asesores que le van a acompañar y, concluyendo, como he dicho, el programa, todos podrán graduarse en esta promoción. Quiere decir que gracias por elegir la Universidad Autónoma para su formación profesional y gracias a los invitados que aquí se encuentran. Hoy vamos a tener una conferencia que para nosotros es fundamental, que es sobre la metodología histórica. Y es ahí en donde tenemos el hándicap en la mayoría de los programas de maestría, al no manejar muchos de los maestrantes lo que es la metodología de la investigación. Aquí saldrán especializados en ella. Y con profesores como el doctor Roberto Casá, todo está seguro. Gracias por venir, señores. Y espero que muchos de los que están aquí todavía están a tiempo, y si les gusta y pueden, inscríbanse en la maestría de Historia Dominicana que vamos a iniciar ya en esta semana. Damos la bienvenida a la maestra doctora Ligia Amado Melo, educadora, profesora por muchos años de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, muy preocupada por el estudio de la filosofía y del pensamiento dominicano. Y le damos la bienvenida a todos los demás que están presentes. No quisiera mencionar nombres porque siempre eso es peligroso. Para continuar con este acto, vamos a escuchar las palabras del maestro Juan de la Cruz, quien es el coordinador de esta maestría en historia. Muy buenas noches a todos los invitados de honor a esta inauguración de esta maestría, que se inaugura con una conferencia magistral del doctor Roberto Casá. Eso es una muestra nada más de la calidad que va a tener esta maestría en todo su desarrollo. Como bien decía el maestro Álvaro Camaño, esta maestría tiene un programa envidiable. Lo primero, que comienza este domingo con un curso propedéutico dado por el doctor Eliades Acosta Matos. Durante varios domingos, el doctor Eliades Acosta Matos, que es el director de investigaciones de acá, de este archivo, va a estar compartiendo conocimientos con cada uno de los maestrantes. De igual manera, hacemos una pausa para dar la bienvenida al decano de nuestra Facultad de Humanidades, el doctor Augusto Bravo. Decía que de igual manera tendremos asignatura como historiografía, que la van a impartir también expertos en el área, entre el equipo que está dispuesto para esa asignatura posterior al curso propedéutico. Está Héctor Luis Martínez, está también dentro del cuerpo profesoral para esa asignatura bueno,
otros profesores con no menos nivel sobre el tema. De igual manera tendremos toda una serie de asignaturas sobre el periodo colonial, sobre el periodo precolombino, sobre el proceso de formación de la nación dominicana, sobre el proceso político dominicano en sus distintas etapas. Asimismo vamos a tener asignatura del área de geografía para contextualizar en términos espacial todo el proceso histórico de nuestro país. De igual manera tendremos análisis específicos sobre las dictaduras que hemos tenido para analizar en sus detalles cada una de ellas y ver, digamos, todas las situaciones por las que ha tenido que atravesar el pueblo dominicano, el pensamiento liberal dominicano desplegado en toda su extensión. En fin, vamos a tener una maestría del más alto nivel con doctores, como ya le dije, como Eliade, como Reina Rosario, como Alejandro Paulino u otros del más alto nivel. De igual manera decirles que dentro del grupo de maestrantes tenemos un nivel de cualificación. Hay personas que son varios de ellos directivos del Instituto Duartiano, por ejemplo, entre las personas que van a hacer la maestría. Es el caso del general Rafael Pérez Pérez, y asimismo contamos con personas vinculadas al mundo social, al mundo político, al mundo académico, que han entendido que hacer esta maestría es fundamental para tener un conocimiento más a fondo de la realidad social dominicana. De manera, señores y señores, que sean ustedes bienvenidos a esta conferencia magistral, a esta inauguración también de esta maestría, y el plato fuerte ya está servido y en poco tiempo nos lo vamos a comer. Así que dejamos en manos del coordinador de esta actividad, el maestro de ceremonia, el profesor Alexis Viloria. Gracias, Juan de la Cruz. Bueno, cambiando un poco el orden, previo a la conferencia del doctor Casar, vamos a escuchar, como estaba previsto, palabras del decano de la Facultad de Humanidades, el doctor Esmeraldo Augusto Bravo. Muy buenas noches, distinguido miembro de la mesa de honor que presiden esta actividad, distinguidos personalidades que nos visiten el día de hoy, alumnos que van a integrar esta nueva cohorte de la maestría, público en general. Podríamos decirlo así, es una alianza estratégica que hemos establecido entre la Facultad de Humanidades y el Archivo General de la Nación. En este caso, con nuestro querido profesor Roberto Casar, que permanentemente está colaborando firme y decididamente con nosotros. Recientemente fue el profesor investigador del año de nuestra facultad, nos honra, nos distingue y ha dado muestra que es de ejemplo para todos nosotros los profesores de la Escuela de Historia, que el amor que le tiene a la universidad y a la facultad y a su escuela lo expresa permanentemente, porque en más de una oportunidad ha tenido algunos percances y ha perseverado porque él quiere y ama su escuela, su facultad y la universidad, y siempre lo tenemos allá. No importa que se ponga guapo, él siempre está con nosotros y nos acompaña. Con su razón, pero siempre está con nosotros. Y una muestra de eso es que hoy hace la apertura con una conferencia magistral de este nuevo grupo, de esta nueva corte que hoy se está desarrollando para todos nosotros. Es de gran importancia y queremos continuar trabajando en ese sentido. Hemos abierto la ventana para que todos ustedes participen en nuestra facultad y en nuestra escuela, que es la primera y la única escuela que tenemos de historia en nuestro país, y es una verdadera escuela, porque ha sido manantial permanente de elaborar y producir los talentos necesarios que requiere nuestro país. Y
con la normativa 0915 que se está iniciando y de lo cual pronto nosotros vamos a formar parte, es un compromiso porque se requieren más recursos humanos. Es decir, el capital intelectual en el área de la historia, se puede decir que nuestra escuela es una verdadera fábrica en ese sentido. Personas no solamente con la capacidad, como bien el señor Juan, sino con la calidad humana que se requiere para trabajar estos temas que implican mucho esfuerzo y sacrificio. Sobre todo, ahora que vengo de un evento que se está hablando de Revolución 4.0, a veces lo del área de humanidades nos sentimos como un poquito apartados o quieren tratar de apartarnos, pero que no hay diferenciación, es que un vínculo que existe íntimamente entre todas las áreas de conocimiento. Como producto de este evento que lo tenemos en la universidad, en nuestra facultad, justamente en la jornada científica que se inauguró antes de ayer en nuestra universidad, esta maestría aporta, porque son investigadores que van a formar y vamos a preparar. Así que estamos avanzando con la ayuda de muchas instituciones y personas. Roberto Casar, doña Ligia, que nos ha apoyado permanentemente, auspiciando, estando en posición en el Estado y no estando, siempre nos da el apoyo y el respaldo. Así, muchas gracias, distinguida y querida maestra, que usted es de nuestra facultad, no es educación, es de la nuestra, de humanidades. A esa que usted pertenece. Todos los historiadores tienen un espacio en nuestra escuela y lo estamos demostrando en la noche de hoy. Todos están invitados. Algunos por razones técnicas que no vienen al caso, pero son historiadores y tienen su espacio. Vayan, porque esa es la universidad pública, es una universidad abierta, democrática y participativa. Y ustedes, muchos de los que están aquí, que no han participado, tienen las puertas abiertas para participar, porque ustedes tienen la calidad y nosotros buscamos la excelencia y ustedes son parte de eso. Lo único así siempre resaltamos, nuestra universidad apuesta siempre a la calidad, la excelencia, pero con compromiso social, y los historiadores debemos tener ese compromiso vinculado a nuestra sociedad. De ahí que bienvenidos a los nuevos maestrantes del compromiso que están asumiendo. Porque la historia no es para hacerse ricos los historiadores, es para aportar y contribuir. El que se mete en el mundo de la historia, lo encuentra el mundo de una manera y cuando penetra en él, lo transforma y lo cambia hacia otro mundo. Así que esta es nuestra gran responsabilidad, ese es nuestro gran deseo. Bienvenidos y bienvenidas todos a este gran evento. Y ustedes verán la muestra con la conferencia del profesor Roberto Casar en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, señor decano. Esa palabra motivadora. Bueno, para llegar al momento cumbre, quiero por lo menos mencionar, creo, 4 personalidades de las que están aquí. El doctor Juan Daniel Balcácer, reconocido historiador. El doctor Víctor Gómez Vergé, intelectual y político de la sociedad dominicana. Geraldo Roa, director de la Escuela de Letras. José Vázquez, historiador que ganó el Premio Nacional de Historia, José Javier García, el del archivo, ¿verdad? Vertible Alfado. Entonces, vamos a presentar al doctor Casar. El doctor Roberto Casar es un intelectual, un científico de la historia, que no necesita entre nosotros presentación, porque conocemos de su trabajo, primero como docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la Escuela de Historia, director del Instituto de Investigaciones Históricas, director y fundador de la revista ECO, autor de más de 100 publicaciones en el campo de la historia, entre las cuales se destacan Historia Social y Económica de la República Dominicana, tomo 1 y tomo 2, Modo de Producción y Clases Sociales en República Dominicana, que lleva más de 14 ediciones, reproducciones y ediciones.
autor de una obra monumental, La dictadura de Trujillo, autor de una obra sobre el movimiento obrero en República Dominicana, trabajo de campo a partir de la historia de vida sobre los gavilleros, los guerrilleros rurales de la República Dominicana, y autor de una multitud de ensayos de considerable calidad histórica científica. Entonces, además, hay que destacar, y no puede quedarse en esta palabra, el trabajo extraordinario de suma excelencia que ha hecho el doctor Casá en este Archivo Nacional de la República Dominicana. Un trabajo singular que solo una personalidad de su calidad podía hacer. Muy joven estuvimos en estos archivos hurgando cuando era un desorden, y cuando entramos hoy nos sentimos orgullosos de lo que ha hecho este archivo. Por tanto, con ustedes, el doctor Roberto Casá, con su conferencia sobre investigación histórica. Buenas noches. Mi agradecimiento ante todo a la Escuela de Historia, al decano, al coordinador de esta maestría, por el honor de estas palabras iniciales. Es un honor al cual no estoy seguro de corresponder, porque no tengo la pretensión, no vine preparado para eso, de hacer una conferencia muy formal, sino de traer a colación algunos puntos en función de lo que el profesor Camaño me pidió, que era incentivar a los estudiantes, ustedes los aquí presentes, que van a iniciar esta maestría. Me siento muy halagado por la presencia de tantos amigos, compañeros del Archivo General de la Nación, integrantes del patronato del Archivo General de la Nación, otros profesores, compañeros profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y algunos otros amigos, profesores, historiadores aquí presentes. En realidad yo no me puedo dirigir a ellos, el objetivo es dirigirme a los estudiantes, a ustedes, los que van a iniciar esta maestría. Estos serán términos muy sencillos, más de motivación que de cualquier otra cosa. Deberá ser comprensible que lo que es materia de un curso que, como saben los colegas, Álvaro en especial, yo di durante muchos años en la Facultad de Humanidades, el Departamento de Historia, luego Escuela de Historia, que es la introducción a la metodología de la investigación histórica. Entonces, bueno, lo que es objeto de un curso, ¿verdad?, con manuales, con tratados, yo voy a tratar de resumirlo en pocas palabras, más bien a manera de exhortación para ustedes los jóvenes. El decano puso de relieve la importancia de la formación de historiadores. Yo creo que evidentemente esta maestría llena un cometido fundamental de perseguir la formación de nuevos historiadores, nuevos jóvenes, ya a nivel de maestría, que implica ya una introducción al proceso de investigación, aunque en realidad, en los términos normales de un proceso académico, se hace investigador profesional la persona que ya lleva un doctorado, pero aquí todavía estamos un poco lejos de ese nivel, de manera que esta maestría yo pienso que cumple las condiciones, por lo que acaban de explicar las autoridades de nuestra universidad, para iniciar un proceso de formación de un relevo
de jóvenes. Esto tiene importancia, además, porque, como bien destacó uno de los compañeros, en el país no hay otras instituciones que enseñan historia, solo en la UAS. Y el país demanda un relevo generacional. Tenemos pocos refuerzos de historiadores. Se necesitan ya jóvenes que ingresen en el trabajo de docencia, de investigación y de trabajo en general con la historia para llenar vacíos presentes en la sociedad. Necesitamos interpretar nuestro pasado con los ojos del presente, y estos ojos del presente los tienen los jóvenes, ya no tanto los que estamos en el final del proceso. Como ya les decía, en breves palabras voy a motivar algunos elementos de la investigación y dar algunas pinceladas sobre el requisito de la investigación. La historia es una materia que tiene particularidades fundamentales a la hora de visualizar los problemas que pueden presentarse en la investigación histórica. La historia no funciona como la naturaleza. Tiene que ser objeto de apreciaciones, de búsqueda con distintos componentes y distintos objetivos, pero al mismo tiempo es una actividad que debe responder a normas, a criterios metódicos, a categorías, a métodos. De manera que la formación del investigador histórico tiene sus peculiaridades que deben ser observadas primeramente a partir de esta especificidad que tiene el terreno de la historia, que es completamente distinto al terreno de la realidad natural, el componente humano. Y esto plantea una relación, ante todo, con un elemento de actualidad y de subjetividad. La historia se puede escribir, se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer en función, sobre todo, y se tiene que hacer en función de lo que busca una sociedad, lo que persigue, lo que son los parámetros normativos de un colectivo histórico-social humano. ¿Qué interesa? Lo que en una época interesó deja de hacerlo en otra. De manera que, como lo expresó Benedetto Croce, la historia es y tiene que ser siempre contemporánea. De manera que aquí entramos en un terreno en que la subjetividad domina la fórmula para la apreciación del contenido de la investigación. En la historia, primeramente, hay que entender que nos estamos moviendo con seres humanos, cuyo componente principal es la subjetividad. El rejuego entre una diversidad infinita, o que puede llegar al infinito, de agentes, de actores, que además actúan de manera aleatoria y, por tanto, esto plantea un problema complicado de cómo resumir lo que es un terreno de intersección de múltiples voluntades. Es algo muy distinto a lo que se plantea en la naturaleza, repito, porque en la naturaleza nos encontramos con leyes objetivas que no tienen una mediación de esta naturaleza. Por una parte, esto, ¿verdad? La historia es un ámbito de rejuego de subjetividades, pero estas a su vez tienen un componente objetivo. Es
decir, en definitiva, el rejuego entre todos estos actores, todas las personas que intervienen en la historia y sus momentos, sus circunstancias, etc., da lugar a una realidad objetiva, solo que esa realidad se puede captar de muchas maneras. A diferencia, por ejemplo, de la física, donde establecemos una ley que tiene que captarse de una sola manera, en historia, la recepción de la realidad puede ser hecha por múltiples formas. Y aquí entramos entonces a la dimensión subjetiva del trabajo del historiador. La historia no tiene un estatus objetivo al margen de lo que hace el investigador. Con el mismo material, de manera segura, y eso está, pienso que bastante probado, dos sujetos que analicen las mismas cosas llegan siempre no solamente a posibles resultados distintos, sino a formulaciones distintas, con la misma formación en términos generales metodológicos dentro de un marco histórico determinado, común, pero cada quien al investigar le da un sesgo particular en función de circunstancias personales, pero también las circunstancias históricas en que se ve envuelto. En realidad, todo ser humano, por definición, que tiene el don de la razón, es un historiador. Todos somos historiadores. Todos reflexionamos a nuestra manera sobre el pasado. Todos recibimos valores, recibimos elementos de socialización y nos formamos ideas sobre lo que ha sido el devenir del ser humano, no necesariamente muy desarrolladas, pueden ser bastante o muy elementales, no importa, pero en definitiva la condición humana conlleva una reflexión sobre la historia. Pero de ahí a la formulación de una posibilidad de intelección sistemática de esto, está la distancia que divide al sujeto común, al no especialista, del investigador. Ustedes jóvenes, lo que se están proponiendo al tomar esta maestría es formarse como posibles investigadores y evidentemente, además de tomar en cuenta esta especificidad de la realidad histórico-social, ustedes necesitan una introducción metódica a reglas que ya han sido codificadas y que forman parte del decurso del desarrollo de la disciplina a lo largo de los siglos y que pueden verse de muchas maneras. Yo les decía que la historia no se enseña y estamos entrando en un terreno arriesgado al tratar de codificar algunos elementos de tradición metodológica, pero vamos a intentarlo, aunque insisto en que el hecho de que más que enseñarse, la historia se aprende en términos profesionales. Es una labor, quienes la hemos desarrollado, forzosamente un tanto solitaria, porque en su profesionalidad implica un tipo de relación con la materia prima de la investigación que tiene un carácter muy individual, muy personal. Y esto forma parte también de esa relación dialéctica que les he planteado entre esa realidad de la condición humana y la subjetividad del sujeto que trabaja en su conocimiento, en su razonamiento. Estos métodos de la historia tienen por propósito, si se quiere, codificar lo que han hecho los historiadores. Entonces, bien,
Ustedes están llamados a formarse conforme a algunas orientaciones metodológicas que supongo que en esta maestría estarán incluidas o están incluidas, elementos codificados a través de diversos tipos de textos que se han elaborado con vista sobre todo a dotar con un sentido actual, profesional, especializado actual, a los aspirantes historiadores. Me voy a referir un poco después a algunos de estos aspectos. Y al mismo tiempo, esta incursión en la codificación de los elementos de la investigación histórica desde sus inicios remotos, particularmente en el siglo XVI, incluso ya en el siglo XV, comenzaron a elaborarse textos en esa dirección, sobre lo cual probablemente no me puedo extender mucho. Se debe agregar el hecho de que la codificación metódica no sustituye ni la experiencia viva del sujeto, ni su relación con el objeto de estudio. Entonces yo diría, además de que la historia no se enseña, sino que se aprende, debemos, y llamo la atención a ustedes, a los jóvenes, sobre el particular, prestar la mayor atención, no tanto a la codificación metódica, a lo que se dice como metodología de la investigación histórica, sino a lo que han hecho los historiadores. Nosotros sacar nuestras propias derivaciones metodológicas de la forma en que los historiadores han tratado sus objetos de investigación. Historiadores clásicos y modernos, dominicanos, estamos en la República Dominicana, y no dominicanos. Todo es importante. Yo pienso que la lectura de un personaje, por ejemplo, como Tucídides o Polibio, es sencillamente un requisito para la formación de un historiador. Porque, bien, hoy día no se hace ni remotamente una historia parecida a la de ellos, no nos enseñan a cómo trabajar exactamente como debemos hacerlo ahora, pero nos dan un marco de razonamiento profundo, extremadamente profundo y al mismo tiempo actual. ¿Por qué? Parten de una filosofía de la historia, parten de una consideración general de la historia. Y desde entonces, desde los griegos, en la cultura occidental, nos estamos encontrando con una evolución de fórmulas, ya no metodológicas, sino fórmulas teóricas sobre el conocimiento histórico. Entramos aquí entonces a través de este consejo que me permito darles, de dar prioridad a la lectura de los historiadores, a lo que es la relación entre el producto de los historiadores y sus fundamentos teóricos y metodológicos, presentes en su obra, sea de manera explícita, razonada, sistemática, o bien de manera virtual, implícita, más o menos sugerida. Y aquí entramos en un problema de la relación entre campos diversos, entre formulaciones teóricas y aproximaciones a determinado objeto. Ante todo, el planteamiento de mi parte de que no hacemos por definición historia desde cero, sino a partir de puntos de vista acerca de la historia. Nos lo enseñan lo que han hecho los historiadores, desde Tucídides y Polibio, pero nos enseñan también lo que han hecho los pensadores, más bien modernos, y pienso que sobre todo desde el siglo XVIII, con el surgimiento de la filosofía de la historia como área
del pensamiento sistemático como una forma de filosofía aplicada al ámbito del ser humano. Hasta entonces la filosofía era metafísica, era la pregunta acerca del ser. Los ilustrados trasladaron la pregunta del ser, acerca del ser, a la naturaleza humana y a el desenvolvimiento y el contenido de la historia. Lo vemos en Kant, lo vemos en Hegel, lo vemos en Rousseau o en Voltaire. Y aquí entonces debemos acentuar la importancia de disponer de un aparato teórico conceptual. Sin ese aparato no podemos hacer inteligible un proceso histórico. Y al mismo tiempo subrayo que este aparato no sustituye el conocimiento, ayuda al conocimiento, es una herramienta necesaria para una intelección sistemática del proceso histórico. Si no tenemos herramientas de esa naturaleza, en realidad todo el mundo las tiene, pero de manera limitada, primitiva, espontánea. De lo que se trata ya para un investigador es lograr un control sistemático de perspectivas explicativas globales del proceso histórico. Como les digo, las primeras así sistemáticas se dieron en el siglo XVIII y en el siglo XIX ya con los sociólogos clásicos como Tocqueville, ya luego Durkheim y Weber, y sobre todo Marx, que surge una explicación sistemática acerca de la historia, una filosofía de la historia de una manera u otra que se puede reclamar de diversas maneras, una forma de ciencia o de filosofía que viene haciendo lo mismo para los ilustrados, equivalente con todas las peculiaridades del lugar a lo que estaba llevándose alrededor del auge de la ciencia, particularmente de las ciencias exactas, particularmente en el siglo XIX. Insisto en que la teoría es imprescindible, pero la teoría no sustituye el conocimiento concreto. El investigador no sustituye el conocimiento por el dominio de la teoría. Usa la teoría como herramienta para el conocimiento. Esa es la clave del asunto. Una herramienta heurística que nos permite acceder a explicaciones que ninguna teoría contiene. Explicaciones de lo real, de lo históricamente determinado, de lo que es objeto de una investigación. Lo que queremos saber aquí, ahora, cómo, cuándo, por qué. Este tipo de preguntas acerca de una realidad histórico-social no las responden las teorías generales del desenvolvimiento de la historia. Nosotros las respondemos con ayuda de las categorías. Y si bien podemos seguir diciendo que el materialismo histórico es la herramienta intelectual más desarrollada sobre el particular, en realidad en los siglos XIX y XX, y sobre todo pienso yo en el XX, se han ido desarrollando perspectivas que plantean la necesidad de incorporar nuevas dimensiones no contempladas por Marx acerca de la realidad histórica, de la realidad en sentido general. Para mencionar solo una, el psicoanálisis, que fue reivindicado por movimientos incluso literarios como el surrealismo, como un complemento del materialismo en el orden de la explicación sistemática del funcionamiento de la psique. Pero es una de las tantas contribuciones que indudablemente tienen que tomarse en cuenta, lo cual complejiza más el problema del manejo, de la síntesis general sobre la historia. Cada vez más complejo y en definitiva cada quien debe forjarse su propia síntesis general producto del estudio de la teoría acerca de la historia y en este caso también en términos
instrumentales de la investigación, de los métodos necesarios para acceder a este conocimiento de lo concreto e históricamente determinado. La totalidad concreta a que alude el filósofo Karel Kosík, un checo de los años 60, quien tuvo su propia derivación del materialismo histórico, alrededor del cual calificó muy felizmente, a mi juicio, muy influenciado también por Georges Lukács, otro científico, otro teórico marxista previo, acerca de las características del materialismo histórico. No podemos hoy entrar en ninguna discusión sobre esta materia, simplemente señalar que en el materialismo histórico o en la síntesis de un Max Weber o de una manera teóricamente más humilde de los historiadores de la Escuela de los Anales de Francia o de los empiristas ingleses, empiristas materialistas ingleses de este siglo, nos vamos a encontrar con formulaciones variadas acerca de esta síntesis general que puede y debe ayudar a descubrir la totalidad concreta. Si hablamos de investigación, nos estamos refiriendo entonces a un terreno históricamente determinado, y aquí entran algunos elementos ya del proceso particular de la investigación. Más allá de que el investigador, aún en ciernes, tenga una claridad sobre la materia del conocimiento histórico, está el hecho de que logre concretar un interés particular que satisfaga sus expectativas individuales y al mismo tiempo se conecte con las inquietudes presentes en el colectivo social. No se investiga historia en el aire. Y yo diría que en principio, posiblemente, cosa discutible, una investigación tiene sentido cuando conecta con un sentir, con una necesidad socialmente extendida. Desde luego, en esto no hay recetas, cada quien que haga lo que quiera. Eso está bien ironizado en Rayuela de Cortázar, cuando discute el tema de los especialismos hasta llegar al absurdo de hacer cosas extravagantes como una historia de las tijeras. La historia de las tijeras. Bueno, está bien, el que quiera hacer historia de las tijeras que lo haga para rememorar a Cortázar, pero no se trata de eso. Se trata de hacer algo que tenga sentido, que contribuya intelectualmente al debate, a la existencia, a la reproducción de un conglomerado social. Entonces, el historiador ha de armarse de una conciencia histórica, saber para qué trabaja, con qué fines, qué quiere saber y para qué. Y aquí viene un elemento que debe ser entonces acentuado acerca de las fórmulas con las cuales se va a plasmar estos requisitos pragmáticos de la investigación histórica. No solamente por qué, para qué, sino cómo. De nuevo, no hay recetas, cada quien que haga lo que quiera, pero desde luego hay pautas y hay orientaciones y hay una jurisprudencia en la forma en que los historiadores han trabajado, los historiadores buenos, y aquí viene una recomendación elemental: leer a ustedes jóvenes los libros no buenos, sino los mejores, y los mejores más conectados a un escenario determinado que esté dentro de los intereses de ustedes. La historia implica especialismo, y al mismo tiempo el especialismo no puede ser ajeno a
una visión global, universal de los procesos. Nadie puede cubrir la historia mundial. Lo que han tratado termina en el fracaso. Casos recientes de un Arnaud Toynbee, no me puedo extender en estos puntos, pero Toynbee intentó hacer una historia, no solamente una historia exhaustiva del desarrollo de la humanidad, sino, y claro, es una empresa intelectual impresionante, era un sabio, un hombre que dominaba creo que unos 15 idiomas, etc. Un hombre sumamente preparado, pero trató de hacer una historia, una teoría general de la historia de manera fallida, mecánica, que no se ajusta a el requerimiento de la singularidad. Es decir, debemos plantearnos el conocimiento de una realidad históricamente determinada, recortada en el tiempo, en el espacio y en la temática. Aún en un tiempo determinado y en un espacio bien preciso, por definición, no podemos saberlo todo. Tendría que haber miles de cámaras y aún así, esto ha sido tratado también por diversos autores, no captamos la realidad porque tendría que grabarse también y llegaríamos al absurdo todo lo que está en la cabeza de las personas que están siendo grabadas con las cámaras. O sea, no es posible, tenemos que recortar en función de lo que han dejado los testimonios acerca del pasado. La humanidad ha dejado restos acerca de su decurso, masivos y variados, difíciles de aprender por sus complejidades vinculadas a situaciones histórico-culturales. Una cosa que aparenta ser tan elemental como la interpretación de los restos humanos antiguos requiere un elevado profesionalismo. Estamos hablando nada más y nada menos que del gran grueso del tiempo de la historia humana iniciada hace cerca de 3 millones de años. Es decir, solamente el trabajo de lo que se llama prehistoria, previamente a la escritura y a las ciudades, es decir, a la revolución neolítica urbana, requiere profesionalidad. Pero si nos vamos a la historia de la India antigua, el que no sepa la lectura del sánscrito, pues no puede hacer investigación original. Y aquí estamos hablando de que la investigación presupone un aporte nuevo, una palabra nueva, con una interpretación propia y una información previamente no manejada, por lo menos de la forma en que está tratada por este nuevo texto. Y aquí entonces se nos plantea un problema. ¿La documentación existente es amplia o es reducida? ¿Sirve o no sirve para determinado propósito? Y ya el investigador se zambulle, después de un conocimiento general bibliográfico sobre el tema, en la búsqueda de un aporte, de lo que por definición implica o conlleva una investigación, que es traer nuevos elementos, nuevas informaciones y nuevas interpretaciones, principalmente a las ya existentes, sobre problemas cada vez más especializados. De nuevo, para hacer esto, para inmiscuirnos en este problema tan complejo ya de una determinación de la calidad de la información disponible en el orden documental, debemos tener un dominio de lo ya conocido y a partir de este conocimiento plasmado en la bibliografía existente sobre el tema que escogemos en el proceso para la investigación, entonces formularnos propuestas interpretativas provisionales que van a guiar
la búsqueda de la materia prima nueva que está en los documentos. De manera que se ha dicho que la historia se hace con documentos, es la materia prima. Yo diría que ese es un planteamiento exagerado, quizás incorrecto, depende cómo lo veamos, pero en todo caso lo que podemos decir es que el documento es una materia prima indispensable que le provee la peculiaridad a la investigación histórica respecto a otras fórmulas para el conocimiento de la realidad humana. La encuesta puede ser un método, la entrevista directa a un sujeto, en términos de psicología, etc. Puede haber muchos elementos que se usen, pero para los historiadores, como profesionales particulares, la materia prima es el documento. Y aquí entonces se plantea esta relación entre el conocimiento general y su contexto, que provee la bibliografía, antecedentes y contextos, pasado, presente y circunstancias externas a ese elemento que se quiere conocer, junto con la búsqueda de propuestas interpretativas. Estas propuestas interpretativas, que vamos a llamarla un proyecto, un juego de hipótesis, organizan la investigación. Es decir, no investigamos desde cero, investigamos ya sabiendo de las cosas y teniendo propuestas que van a ser confrontadas con el desarrollo de nuevos planos de conocimiento. Ahí está el juego de la investigación. Y al hacer esto, entonces debemos evaluar la factibilidad de que nuestro interés se plasme de acuerdo con la calidad de la documentación disponible. A veces la documentación es escasa, les decía, pero no quiere decir que no se vuelva a trabajar. A veces, como es lo más común, la documentación es abundante y debemos recortar en su trabajo en función de nuestros intereses. Entonces debemos hacer un experticio que llamamos heurística acerca de la calidad de las fuentes, la posible utilidad de una documentación para los fines que nos estamos proponiendo. Ahí está el kit del asunto. Y ahí está el componente más duro, pesado y profesional de la investigación histórica, el trabajo con los documentos. Ustedes en la materia que van a recibir en esta maestría, algunos de ustedes ya son licenciados de Historia, muchas gracias. Tendrán la oportunidad, si no la han tenido, de ver algunos elementos sobre el trabajo de los documentos. Primero, una mecánica del fichaje, una mecánica de conseguir aislar al nivel más particular posible la información. La información debe ser particularizada, lo más posible analizada, es decir, descompuesta en las categorías, en las informaciones más precisas, más particulares. Solo así, mediante esta descomposición, estaremos en condiciones de hacer luego una recomposición de la información con fines ya explicativos. Y hay una técnica bien conocida por los historiadores en su formación clásica, desde los manuales metodológicos del siglo XIX, en realidad ya los hubo desde antes, desde los siglos XVI y XVII, que es esta fórmula para aprender la información en su nivel más segmentado, más detallado. Hoy día, ese fichaje, que puede ser además muy diverso, todo depende de la formación y los intereses del historiador, pero de ese trabajo no nos libera nadie.
puede hacerse con nuevos mecanismos que dan las posibilidades tecnológicas. Aquí en el archivo ustedes pueden encontrar ejemplos, los llamo a que los busquen para que los consulten, de cómo los historiadores dominicanos clásicos, algunos de ellos, hacían su trabajo. Caso de don Betilio Alfao Durán, tenemos digitalizado su fichero, son miles y miles de fichas. ¿Cuál es la unidad de análisis de don Betilio? Yo que he consultado algunos de sus materiales. La unidad de análisis clara y única de don Betilio es la persona, el individuo. Él acumulaba datos, fulano de tal, entonces armaba un conjunto de informaciones que le servían para diversas propuestas expositivas, fuera del individuo o de varios individuos, no importa, pero en definitiva, como buen historiador tradicional, don Betilio encontraba en el ser humano individual la unidad de análisis y la unidad de información. Hoy día sabemos que las unidades de análisis pueden ser muy variadas y cada uno de ustedes cuando haga ese trabajo deberá establecerlas. Y se establece a través de este sistema tradicional que los viejos todos hemos usado, que son las fichas, en el sentido más convencional del término. Estas fichas deben referir lo más detalladamente posible desde un marco general a un marco particular. Con esta información ya compilada, organizada, entonces procedemos al trabajo profesional de la erudición, cuyo centro es la crítica histórica, la crítica erudita de fuentes, que se hizo en el siglo XIX. En realidad eso comenzó desde el siglo XVI con Jean Bodin, la materia fundamental de la investigación histórica. Pero es con la escuela científica alemana, Leopoldo von Ranke, que la fórmula adquiere ya su plena, digamos, madurez, lo que es la crítica histórica. No me puedo extender en esto, llevaría un rato, materia que ustedes recibirán en esta maestría, los que no la conozcan, pero de lo que se trata es, con ella, primero, de establecer la veracidad o la exactitud de la información. Para los historiadores tradicionales positivistas, aquí se encontraba la materia del conocimiento. ¿Qué es verdad y qué no es verdad? Bajo el supuesto de que la historia obedecía, como es cierto, a intereses, la narrativa. Toda narrativa está sesgada por un interés religioso, político, nacional o lo que sea, personal. Entonces, para estos señores, la materia de la investigación era despejar la verdad de la no verdad. Y ahí estaba la historia, en determinar el hecho particular. Esa es la materia de la historia. ¿Qué pasó en tal momento con tal persona y en tal lugar y alrededor de qué acontecimiento? Estamos hablando de una historia descriptiva. Hoy no rechazamos la crítica histórica erudita, pero decimos, primero, que no es la materia central del conocimiento histórico. Es indispensable, pero no es lo principal. Es una herramienta necesaria para lo que estamos buscando. Eso sí, imprescindible, sigue siendo imprescindible, pero sobre todo además, porque hoy día la podemos manejar de una manera completamente distinta, social. La metodología tradicional erudita lidiaba con el sujeto individual. ¿Qué interés tenía el individuo en decir la verdad? ¿Y qué posibilidades tenía de decirla correctamente, con exactitud?
es el individuo. Ahora decimos no, la fuente vamos a manejarla de una manera social, en función de contextos, de sistemas, de relaciones sociales que gobiernan la acción de estos individuos y la forma en que se producen las diversas fuentes. No vemos lo que escribió tal funcionario tal día, sino a qué contexto se adscribía un tipo de documentación, en función de qué relaciones del aparato estatal se insertaba esto. Entonces ya no es lo que piensa el funcionario cuando elabora un informe, es el contexto histórico en que opera este señor, que nos va a dar claves acerca de la interpretación, de la corrección de lo que está diciendo, hasta qué punto podemos confiar en un dato, hasta qué punto no. Por último, en relación a esto, en realidad la exactitud, como se la planteaban los positivistas, es un espejismo. No existe. La verdad pura de la historia no existe. Al mismo tiempo decimos que hay una realidad objetiva, pero partimos, a diferencia de los positivistas, de una diferenciación muy clara entre el objeto del conocimiento y el conocimiento. Son dos ámbitos completamente distintos. Nosotros nos aproximamos, pero no podemos establecer a través de esa crítica de fuentes la percepción de la verdad pura acerca de lo que ha sucedido. A nosotros lo que nos interesa no es reconstruir la verdad, o debe interesarnos, es interpretar lo que pasó. Llegamos a un punto, bueno, las cosas pasaron desde luego de tal manera, pero en realidad nos interesa la explicación. Los positivistas, historicistas, los académicos tradicionales no veían las cosas de esa manera, y por eso yo les digo que hay que aprender a ver la variedad de posibles enfoques. Para ellos la historia no tenía explicaciones generales. Y aquí se armó una guerra entre los ilustrados y los historiadores tradicionales. Decía Hegel que la historia se conoce en la medida en que, o se comprende en la medida en que menos se conoce. Entonces, claro, es el autor más odiado por estos historiadores, que lo veían como un enemigo declarado de la investigación histórica. Porque Hegel hizo una propuesta de filosofía de la historia, y en realidad él no se consideraba historiador, de luego él sabía, pero él consideraba que la explicación estaba por encima, o al margen, o las dos cosas, del conocimiento de lo concreto. Entonces, el punto es el logro, a través de esta incursión en la materia prima, no tanto del dato particular. Mi criterio personal, y creo que la orientación de la generalidad de los historiadores contemporáneos, por lo menos de cierta tendencia, y no necesariamente marxista, sino de orientación de lo que se llama historia social, sino la intelección de las determinaciones que operan en los procesos. Aquí entramos también en un problema de tipo filosófico necesariamente, y es hasta qué punto es posible dar explicaciones acerca de la historia. Tenemos que remontarnos a la aceptación de un paradigma provisional, interpretativo, y una relación con los hechos, y en todo caso tenemos que dar nuestra propia respuesta a los problemas que se desprenden de esto. ¿Hasta qué punto la historia puede ser explicada? ¿Hasta qué punto responde a regularidades y a determinaciones? Es un problema que los historiadores siempre estarán discutiendo. Es el tipo de problema ya en un ámbito filosófico que nunca tendrá una resolución final, sino que cada quien, cada generación, cada escuela manejará de manera distinta. En todo caso, lo que podemos decir es que
esta complejidad del conocimiento histórico, donde es un ámbito de una multiplicidad de las subjetividades individuales en un plano objetivizado, plantea, y no por la naturaleza humana, sino por la lógica de reproducción de la sociedad, que el ser humano no actúa de manera aleatoria, individual, sino que está regido por condiciones históricas que son precisamente la materia de la explicación. Es decir, cada quien puede hacer lo que quiera y cada quien tiene un ámbito de movimiento dentro de su individualidad, pero al mismo tiempo todos estamos condicionados de múltiples maneras por condiciones históricas a las cuales nos insertamos. Entonces, de lo que se trata en la explicación es trascender esta visión elemental de los historiadores tradicionales de que cada hecho es individual e irreductible como tal, y orientarnos a un nivel de explicación. Bueno, esto evidentemente tiene muchas fórmulas en lo que ya llamamos síntesis, puesto que para los historiadores tradicionales la síntesis no es más que la exposición de los hechos particulares. Hechos particulares que se van sucediendo en el tiempo de manera aleatoria en función de las decisiones individuales de los sujetos. Nosotros decimos en función de un contexto histórico y de una relación entre los sujetos, que son sujetos sociales, regida por determinaciones generales. Entonces, evidentemente, la agenda de la historia social es más compleja, más difícil y más útil que la agenda de los historiadores del individualismo metodológico. Álvaro me ha pedido una exposición general. Estoy tratando de ir a algunos puntos y hay algo que yo debo insistir a los jóvenes, a ustedes, acerca del problema de la investigación. Cuando se busca la información, cuando se procesa incluso, estamos preparando las condiciones para la exposición. Y la exposición es lo más complejo, es lo más difícil. Creo que uno de los compañeros planteaba las realidades que a menudo los estudiantes que terminan carreras, por lo menos en la historia, no concluyen textos. Entonces aquí viene un problema acerca del grado de dificultad y de complejidad que tiene la elaboración de un texto. La traducción en un texto de las conclusiones, de las explicaciones que logramos acerca de un proceso determinado. Eso tiene su lógica. Aquí puede caber mucho el conocimiento de algunos elementos metódicos sistematizados por diversos autores recientes o de las décadas pasadas, o sea, son manuales de gran valor, y al mismo tiempo el estudio concienzudo de cómo lo han hecho buenos historiadores, cómo han trabajado esta materia de llegar a una formulación satisfactoria de un objeto. De nuevo, decirles que no obstante, no hay recetas. Cada quien debe resolver la fórmula de explicación, desde luego, buscando guardar determinados requisitos y determinadas condiciones. Yo diría que nos podemos mover entre dos planos extremos de estilos de exposición. Un plano que enfatiza el componente empírico
y documental erudito, y un plano que enfatiza o absolutiza el nivel explicativo. Pienso que los buenos historiadores de las décadas recientes, Inglaterra, Francia, por ejemplo, Polonia, se han movido en un terreno intermedio de incorporar explicaciones suficientes y al mismo tiempo los elementos informativos necesarios para validar las conclusiones. El texto debe tener una arquitectura, y esa arquitectura, como cada edificio, es única, propia, resultado de una especificidad en un terreno determinado. Es decir, tenemos que construirla, pero debe hacerse de acuerdo a parámetros, donde se debe guardar una relación entre la información y el razonamiento. Y para esto entonces nos sirve primero el conocimiento general de la historiografía y de la teoría de la historia, y luego los métodos eruditos, porque la erudición finalmente debe plasmarse en el texto. Desde luego, todo depende de lo que buscamos y a quién nos dirigimos. Un texto histórico puede tener ni una sola nota, puede estar aislado de cualquier componente erudito y ser válido. Pero en principio decimos que un texto estándar debe contener suficientes elementos demostrativos, suficientes elementos expositivos y narrativos para hacer del texto algo válido y al mismo tiempo atractivo. La historia es ciencia, vamos a llamarla de esa manera, en función de lo que les he planteado sobre la condición determinada de los procesos históricos. Es ciencia de ese ángulo, y no ciencia del individual, como decían los neopositivistas, pero la historia también es arte. Un extremo de hacerla solo arte, como fue común, sobre todo en el siglo XIX, hoy día no es aceptable. En realidad tenemos nuevas versiones de este planteamiento de la historia como relato literario. Es la posición de algunos posmodernistas. La historia en realidad no tiene ningún contenido riguroso, sino que es un relato literario que reclama adscripción a la objetividad. Por supuesto no lo aceptamos, este planteamiento, pero al mismo tiempo decimos hay un requisito expositivo, hay un requisito de concordancia, de construcción de las partes, de equilibrios, de relación interna del discurso, que evidentemente requiere de un trabajo. Un texto, aún un artículo, no se escribe de un día para otro. Requiere trabajarlo, contrastar reiteradamente las fuentes y al mismo tiempo alcanzar el nivel explicativo necesario con los requisitos de comunicación y de corrección. Debe ser un texto legible, un texto que esté lleno de citas y de notas. Aquí tuvimos un historiador que fue objeto de burla, pero el que burlaba hacía un poco lo mismo. No voy a dar nombres para no herir posibles susceptibilidades, pero bueno, acusaba uno al otro. Es el único historiador de la historia mundial que hace notas a las notas. Quizás sea cierta la acusación. Notas a las notas. Bueno, evidentemente vemos esos libracos y las 3/4 partes son notas de transcripciones de fragmentos documentales. Bueno, sí, podemos decir evidentemente eso no tiene sentido. Hay que buscar equilibrios que combinen el componente estético, el componente expositivo, el componente literario, vamos a decir incluso artístico, pero el componente de las exigencias de información, de explicación y de rigor. Desde luego una cosa muy distinta es escribir un tratado original sobre un tema poco conocido, nada conocido, donde hay que demostrar las cosas y exponerlas
de manera original y novedosa, y otra cosa es escribir un libro de texto, que es tan legítimo en términos de un razonamiento como escribir ese tratado. No es tan innovador porque el texto siempre resume cosas conocidas, pero es absolutamente legítimo y socialmente necesario. Les he hablado hasta ahora solamente del componente de la erudición, pero resulta que además de la erudición, la historia, y desde luego lo mencioné porque la erudición tiene una serie de aparatos y de cosas que no vienen al caso detallar ahora, la historia de más en más se ha ido acompañando de otros recursos que forman parte hoy día de la tradición de la disciplina. De nuevo, no me voy a extender en ellos, porque ya no hay tiempo y ya debemos concluir, sino mencionarlos en función de que cada quien recurra a esos instrumentos en función de sus necesidades. Pero algunos de ellos son en extremo importantes. Menciono algunos. Las llamadas ciencias auxiliares de la historia. Dependiendo de lo que estemos buscando, evidentemente el control de alguna de estas ciencias auxiliares es fundamental. Entonces eso forma parte de la profesionalidad del trabajo del historiador. Si estamos tratando con un idioma desconocido, ante todo debemos conocer ese idioma. Pero si estamos hablando de nuestro propio idioma hace 2 siglos, debemos tener un conocimiento cabal de las peculiaridades de la lengua en ese momento. En principio es la misma nuestra, pero no es cierto. Ya tiene matices que deben ser conocidos. Y no es un problema solamente paleográfico, es un problema que atañe también a la materia de la erudición. Porque el centro de la erudición es la interpretación filológica de la fuente. Ese es el centro. Y aquí estamos con, por ejemplo, 2 ciencias auxiliares de la historia, que todavía en el país hay muy pocas personas que las dominan. Genaro Rodríguez, Raimundo González, aquí trabaja también Rocío Devers, que son la paleografía y la diplomática, que nos ayudan a entender las escrituras pasadas, las características pasadas de la documentación, que deben ser objeto de reflexión en cada caso de investigación, y nos dan los instrumentos para interpretar positivamente el contenido del lenguaje. Pongo esos ejemplos, pero bueno, hay muchas ciencias auxiliares de la historia en materia muy particular. Yo pienso que estas 2 son las más importantes, la diplomática y la paleografía, pero en realidad hay varias, como la numismática, la heráldica, es decir, en función de qué estamos investigando. Pongo el acento también en el método comparativo, que en realidad no es privativo de la historia humana. El método comparativo ha sido trabajado por las llamadas ciencias históricas, que es una clasificación hecha en el siglo XIX de las diversas ciencias, las ciencias históricas, que incluye, por ejemplo, la geología, por ejemplo, o la astronomía, ciencias históricas. Aquí nos movemos en un terreno complejo donde, por definición, la comparación es necesaria, es imprescindible. En realidad todos comparamos de manera espontánea. Eso es parte de nuestra vida, comparar situaciones. Pero en este caso se trata de hacer comparaciones sistemáticas y reguladas por parámetros metodológicos. Saber qué se puede comparar con la finalidad de entender la peculiaridad del proceso. Cuando comparamos un caso con otro, estamos adentrándonos en las características de cada uno y al mismo tiempo en los elementos que les son comunes, de manera que gracias o con ayuda del método comparativo estamos en mejores condiciones de profundizar acerca de las características de los procesos. Entonces la comparación es necesaria, pero con criterios adecuados que condicionen qué se puede comparar y qué no se puede comparar. Porque las comparaciones
no reguladas pueden llevar al absurdo y a conclusiones sencillamente triviales, a la trivialidad que no es, digamos, no es ajena a muchos tratamientos de los historiadores, que pueden ser conclusiones sencillamente elementales, de cosas como que siempre habrá ricos y pobres, o sea, tonterías que pueden ser producto de observaciones muy sistemáticas a lo largo de la historia, pero que concluyen en planteamientos sencillamente superficiales y algunos francamente triviales. Y aquí incluyo incluso textos que usan mucho la comparación de sociología histórica. Pero es otra discusión. Bueno, tercero o cuarto, la cuantificación, un instrumento crucial para los historiadores. Y es un instrumento reciente. Y hoy día cuantificamos, y la cuantificación nos ayuda a razonar. Y debemos traducir a planos cuantitativos, podemos y debemos, en la medida de lo posible. Entonces es un instrumento clave. El conocimiento de las aplicaciones posibles de la estadística y de otros métodos cuantitativos al conocimiento de la realidad histórica. Y de nuevo, al igual que con el método comparativo, cuidado, porque no puede aceptarse la conclusión, por ejemplo, del historiador francés Emmanuel Leroy-Ladurie, considerado en su momento, hasta su muerte, el mejor historiador de Francia, con lo cual yo no estoy de acuerdo, pero eso no importa. Pero él llegó a la conclusión de que lo que no es cuantificado no tiene valor científico. Eso no es aceptable de ninguna manera. En realidad la cuantificación no sustituye el razonamiento cualitativo. Ayuda al mismo, pero no es imprescindible y debe ser manejada con las precauciones debidas para no caer de nuevo, al igual que con el método comparativo, no solamente en trivialidades, en cosas que se pueden decir de otra manera, y no con esos aparatajes cuantitativos a veces exorbitantes, sino llegar además a errores visibles, como se ha hecho en Estados Unidos con la New Economic History, que está basada en la cuantificación, que llega a conclusiones sencillamente carentes de todo sustento posible en materia de conocimiento de la historia. No voy a dar ejemplos, pero bueno, en Estados Unidos se discutió mucho el tema de la esclavitud en el sur, o el tema del impacto de los ferrocarriles. Se escribieron varios libros y se armó toda una discusión académica que llevó a dos autores en un tratado sobre el impacto de los ferrocarriles, ya lo pongo como ejemplo, a decir que en realidad los ferrocarriles no aportaron nada al desarrollo económico de los Estados Unidos en el siglo XIX. Bueno, eso evidentemente es una conclusión sencillamente absurda, construida sobre la base de un manejo incorrecto de las fuentes. Bueno, tenemos otras posibilidades cada vez, en la medida en que el proceso histórico se ha ido complejizando y la historiografía se ha ido desarrollando en diversas partes del planeta. Nos vamos encontrando con nuevas posibilidades metodológicas. Concluyo con una última que ha sido muy utilizada en algunos países del tercer mundo, también del primer mundo, pero me subrayo la utilidad que ha tenido en una escuela extremadamente fructífera de investigación histórica que se dio en la India, que es la llamada de los estudios subalternos. Y aquí ellos manejan ya elementos metodológicos vinculados a la psicología y a la sociología, que es la relación directa con los sujetos a través de métodos tomados, prestados de otras disciplinas, y que se pueden sintetizar en la entrevista a profundidad a los sujetos como forma de extrapolar elementos que no aparecen en otros tipos de fuentes. Yo pienso que en un país atrasado como este, donde muchos sujetos no se manifiestan de manera documental, están fuera de la historia, como se consideraba en Europa en los siglos XIX y XX, de pueblos sin historia. Entonces la
aplicación de estos elementos y su trabajo creativo, aplicación creativa, original, puede abrir terrenos novedosos a los llamados sujetos sin historia o pueblos o sectores sin historia. Las mujeres en sus casas, la mujer tradicional que no salía a la calle, no producía documentos, estaba fuera supuestamente de la vida social, por lo menos de la vida política de manera muy clara. Apenas iba a la iglesia, volvía a su casa, quizás iba al ventorrillo como mucho, pero la mujer tenía su historia social. ¿Cómo la sabemos si no hay documentos? Bueno, entonces vamos a buscar nuevos elementos, primero a través de un manejo heterodoxo de las fuentes, pero además a través de estas aproximaciones que proveen los nuevos estudios, las nuevas corrientes fructíferas de investigación histórica. Yo prefiero parar aquí. En realidad deberíamos aportar más elementos de razonamiento sobre el estatus de la historia, pero en todo caso ya creo que me he extendido bastante y cualquier inquietud la manejamos en los términos que el profesor Camaño, coordinador de la maestría, y otros, y ustedes mismos lo consideren. Muchas gracias. Luego de escuchar esta extraordinaria cátedra, conferencia del doctor Casal, con mucha sabiduría, lo que nos queda es por lo menos dar 5 turnos para que ustedes le pregunten al doctor Casal, de acuerdo a su apreciación y aspectos que quieran aclaración. Así que vamos a ver, pueden levantar la mano, por favor, diga su nombre, si puede. Bien, saludos, buenas. Antonio Monte, de Santiago. La pregunta sería doctor, de la literatura, especialmente la novela, ¿podemos hacer una investigación histórica? ¿Respondo de una vez? Sí, claro. Mire, dijo Marx en una de las célebres frases cohetes de Marx, que la comedia humana de Balzac valía más que todos los tratados juntos de economía política para conocer la historia del siglo XIX. O sea, la literatura es una fuente histórica. Ahora, si hacemos historia, no estamos haciendo literatura, la tratamos como una fuente, pero puede ser una fuente extremadamente fructífera, porque el literato, el novelista sobre todo, pero cualquier literato, se aproxima con un ángulo determinado en circunstancias concretas a una realidad histórica que puede ser reprocesada. Evidentemente es una fuente que puede ser de primera importancia. Vamos a ver. Sí, por favor. Buenas noches. Mi nombre es Armando Gómez. Sí, perfecto. Mi nombre es Armando Gómez. Y mi pregunta va en el sentido, y usted dijo que un texto debe tener arquitectura y un texto puede estar aislado, y ser válido. Entonces, ¿qué componentes harían este texto válido? Mire, cuando yo digo de arquitectura es que debe tener una lógica expositiva, pero no quiere decir que tenga una receta. No tenemos que decir, tiene una introducción, tiene una conclusión. No, nada de eso. Yo lo que estoy diciendo es que responda a una lógica de articulación de la explicación. Desde luego, sabemos que en un texto, si es un texto académico acabado, deben mencionarse los precedentes bibliográficos para discutir, bueno, ¿qué se ha dicho de este acontecimiento? Es un punto de partida posible, no obligatorio, pero es posible. Entonces ya eso, claro, forma parte de una construcción del texto. El texto debe estar guiado por unos requisitos que se pongan. Entonces, bueno, de nuevo una discusión sobre las fuentes, de nuevo una relación entre la información transcrita
y la explicación o el reprocesamiento por parte del narrador, del historiador, de lo que tiene la fuente. El historiador debe saber demostrar con ayuda de fuentes, pero eso requiere una arquitectura, o sea, saber qué se expone, qué no se tiene que exponer en función de un propósito que siempre es único. Es decir, cada texto, cada propósito, cada construcción es única. Por eso no nos manejamos tampoco como si fuera un manual de arquitectura. Yo hablo de arquitectura, pero en términos, si se quiere, de figura, de metáfora. Bueno, si no hay más preguntas, darle las gracias al expositor principal, doctor Casar, por esta brillante exposición, que no se puede esperar menos de él, porque lo ha demostrado. Al señor decano, director de la Escuela de Historia, señor Juan de la Cruz, a los invitados especiales y a todo el público en general, estudiantes de la maestría y profesores. Muchas gracias. Al salir hay un brindis.